Muy bien. ¿Se ve bien, doctor? Se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, buenos días, alumnos. Como bien ha dicho el doctor Cristiani, hoy es el último teórico que damos en la parte de preclínica operatoria dental. Vamos a hablar de preparación y restauración dentaria con Composi en el sector posterior. Ubicación, zona 2 de Mount Home. Como es el último teórico, vamos a hacer un refresco, ¿no es cierto?, de todas las clasificaciones de caries, porque he visto que en los prácticos, no todos los alumnos, pero unos cuantos, no tienen en cuenta bien la clasificación, tanto de Black como de Mount Home, como para poder realizar la preparación y la restauración según su ubicación. Los objetivos que nosotros queremos lograr de todo esto es identificar la ubicación, se le ha dicho siempre, su ubicación, su extensión, el tamaño de las lesiones en las piezas dentarias posteriores, por supuesto. El teórico anterior y este tratan de las piezas dentarias posteriores, ¿no es cierto? Se ha hablado de la zona 1, el anterior, la doctora Mandri, y hoy es la zona 2 posterior, que lo voy a estar describiendo yo. También tenemos que describir las técnicas, tanto de preparación y restauración, para tratar las patologías y seleccionar los materiales y las técnicas adecuadas, ¿no es cierto? Eso es lo primordial que ustedes tienen que tener. Poder seleccionar el material adecuado, ya saben que es de acuerdo al color, a la zona, qué tipo de compósito vamos a usar, y las técnicas correctas que se deben usar en cada preparación y en cada restauración. Acuérdense que teníamos la cavidad patológica, que era la cavidad producida por la misma carie, que ya nos encontramos, ¿no es cierto?, cuando vemos en la pieza dentaria con la lesión de caries, que vamos a encontrar ya sea un tipo de tejido duro o reblandecido de la dentina que sigue al esmalte, y también tenemos la preparación dentaria, que es la cavidad biológica la que nosotros vamos a realizar. Casualmente acá, como se encuentra en la parte mesial de la pieza dentaria, estamos viendo una zona 2, ¿no es cierto? Y acá tenemos una zona 2, clase 2 de Black, también, que abarcó por proximal y se extendió en la zona oclusal. Entonces la diferencia de cavidad patológica es la que es producida por caries, y la preparación dentaria es la que vamos a realizar nosotros, que es la cavidad biológica. La preparación dentaria, ustedes saben que es el conjunto de maniobras que nosotros como operadores debemos realizar sobre las piezas dentarias afectadas, según la lesión que corresponda, con el propósito de eliminar tanto la infección y colocar en ella posteriormente un material restaurador. En este caso, el material restaurador que nosotros usamos es el Composi. Acuérdense que las clasificaciones que hemos visto son la clasificación de Black, que según su etiología se clasifican en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. La que vamos a ver hoy es clase 2. Yo le vuelvo otra vez a hacer un pantallazo de todo esto para que tengan en cuenta que esto está todo unificado, ¿no es cierto? O sea que no es que tomamos solamente una clase, ustedes tienen que tener en cuenta siempre toda la clasificación completa, porque es toda una unificación, va siguiendo toda la secuencia, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener en cuenta según Black y según Moe. Y según Moe, que acuérdense que lo va a ubicar según la extensión y su ubicación, según la ubicación, dividida en 3 zonas. Zona 1, zona 2, zona 3, y también proponen 5 tamaños independientes que lo divide en grados, ¿no es cierto?, que van del 0 al 4. Por eso de ahí de raíz que sale la zona 2.4, que es la que abarca el borde incisal, ¿no es cierto?, que ustedes ya la han visto también en el teórico. O sea que tenemos una zona 2 anterior y una zona 2 posterior. La clasificación de Black, ustedes la recuerdan, que teníamos la clase 1, que era que ya habló la doctora el teórico anterior,
que abarcaba las fosas y fisuras en caras oclusales de dientes posteriores, caras vestibulares, linguales, palatinas, de molares y en el cíngulo de los incisivos y carinos superiores. Hoy vamos a hablar de la clase 2, que es la que abarca las caras proximales, de molares y premolares. También han visto la clase 3, la clase 4 y la clase 5 de Black. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre la clasificación y recordarlo, porque en los prácticos se ha preguntado y muchas veces dudan de las clasificaciones de las subdivisiones. Monjón, ya dijimos que va a clasificar la zona 1, que era puntos, fisuras, defecto del esmalte, superficies oclusales, posteriores y cíngulos de dientes anteriores, que fue la parte posterior que se dio en el teórico anterior, ¿no es cierto?, a este. Le hago notar, porque está todo relacionado, tanto la zona 1 de Monn con la zona 1 de Black, o la zona 1 de Monn con la zona 1 de Monn, zona 2 de Monn, o la clase 1 de Black con la clase 2 de Black, ¿no es cierto? Y la zona 2 de Monn, que es el área proximal vecino al punto del área de contacto. También tienen la zona 3, y después recordemos que tenemos los tamaños de la lesión, que eran los grados, el 0, 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que 0 es no cavitada, o sea que tenemos un esmalte íntegro. La 1 es la mínima cavitación, es solo un esmalte. Y la moderada, que ya va a abarcar esmalte y dentina. Y la grande, que ya tiene el socavamiento de las cúspides o borde incisal sin fracturar. Y la extendida, que en este caso es cuando abarca el ángulo incisal, ¿no es cierto?, que es la 2.4. Las ventajas de todo esto es que tenemos que tener en cuenta la integración, el diente material, que es el material que vamos a usar, que es nuestro composite, la conservación de la estructura dentaria sana y sobre todo la estética que queremos lograr, a donde queremos llegar, que es la estética que hoy por hoy los pacientes buscan, mucha estética, tanto sea el sector anterior como sea el sector posterior. Las desventajas que tienen estas técnicas es que son técnicas sensibles, tienen una sensibilidad postoperatoria, pueden producir muerte pulpar, puede haber una filtración y pigmentación marginal, cambios de color, desgaste del material y alteraciones en la oclusión. Como estamos hablando de zonas posteriores, ¿no es cierto? Están indicadas tanto en la zona, en la ubicación 1 o 2 de Monn, como le dije. En este caso vamos a hablar de la zona 2 de Monn, que en el área proximal al área de contacto. Ahí vemos las lesiones. Acuérdense que pueden ser pequeñas y medianas. Eso ya se ha dado también en la parte de morfología dentaria. Y las contraindicaciones que tenemos en estas preparaciones es la pérdida de cúspides en premolares y molares cuando se encuentra afectada por la lesión, restauraciones grandes que pueden afectar el punto de contacto, ya que se encuentran en el área proximal, lesiones con cajas proximales profundas. Acuérdense que en las cajas proximales teníamos un piso gingival, una pared axial y un piso pulpar, ¿no es cierto?, que era como un escalón que se formaba. Y la imposibilidad muchas veces, de acuerdo a la zona, del aislamiento absoluto. Entonces hay varias técnicas que nos permiten cómo poder aislar también el diente cuando nuestras matrices o nuestras cuñas nos impiden llegar en esa zona. Entonces dijimos que nuestras lesiones se pueden clasificar según la profundidad, superficiales, intermedias y profundas, y según el tamaño, pequeñas, medianas y grandes. Las superficiales, acuérdense, como he dicho en el teórico anterior, que tenemos un 75% del remanente dentario, o sea que está solamente en esmalte. Las intermedias, que va a abarcar el 50% del remanente dentario, y las profundas, que ya tenemos un 25% nada más de remanente dentario, o sea que estamos más cerca de la pulpa. Y según el tamaño tenemos pequeñas, medianas y grandes.
Eso es para que ustedes tengan un recuerdo nuevamente cómo se clasifican. Según su extensión, acuérdense que pueden ser simples, compuestas o complejas. Simples cuando abarca solamente una cara de la pieza dentaria. En este caso, por ejemplo, puede ser la cara mesial, como estamos en el área de contacto, la proximal, tanto mesial como distal es simple. Si es compuesta es porque ya nos extendimos por la cara proximal, mesial y un poco hacia la zona oclusal. Y compleja cuando ya pueden estar involucradas las dos caras proximales, tanto la mesial como la distal. Los protocolos de la restauración. Tenemos la fase del tratamiento. Ustedes ya saben, ya lo han visto en todos los teóricos, siempre son los mismos procedimientos que hay que tener en cuenta para llegar a una exitosa restauración. Tenemos la fase 1, que es la maniobra previa, la fase 2 de preparación y la fase 3 de restauración. Tenemos la fase 1, que es las maniobras previas, tenemos el diagnóstico. Acuérdense que nosotros en este momento vamos a hacer un diagnóstico presuntivo, porque estamos hablando solamente de los signos que estamos viendo, es lo que vemos, lo que estamos viendo visualmente, un diagnóstico visual. Por eso es un diagnóstico presuntivo lo que nosotros hacemos, no un diagnóstico certero, porque esto el paciente no nos está relatando qué dolor siente, cómo describe la molestia. Entonces es presuntivo porque es lo que nosotros estamos viendo visualmente. Acuérdense que esto es un diagnóstico presuntivo. Después tenemos la profilaxis, el examen visual, el examen radiográfico. También podemos hacer, ya saben, por transiluminación. Tenemos la selección del color. Sí o sí en posterior también tenemos que buscar el color que condice con la pieza dentaria. Y siempre no olvidarse del control de la oclusión. El control de la oclusión siempre tiene que estar en todo momento. En el teórico anterior se mostró bien, se explicó también, todos los teóricos se han explicado el control de la oclusión, que se hace con un papel de articular, que ustedes le hacen mover en lateralidad al paciente para que queden marcadas las cúspides, los surcos, el área de contacto. Y al terminar nuestra restauración, para ver si hay alguna interferencia oclusal y producir el desgaste final para que no tenga una interposición el paciente cuando muerde en el área de contacto. Acuérdense que ustedes para el control de la oclusión tenían el papel articular. Hoy por hoy también tenemos sistemas de aerosoles que vienen, van a ver, van a leerlo, van a escucharlo. Hoy por hoy por el tema de todo esto que está pasando, que no entran los productos importados, de importación, muchas veces no se consiguen, pero vienen también los sistemas de aerosoles, que tiramos el aerosol en la pieza dentaria, que vienen de colores verde, amarillo, rojo también, y es una forma de detectar, aparte del papel de articular. Y siempre trabajar con aislamiento absoluto, siempre que se pueda, ¿no es cierto? También que el paciente nos permita, es lo ideal. El aislamiento absoluto. Acuérdense que la técnica que vamos a usar en el sector posterior es la técnica de Parula. Ustedes tenían 3 técnicas, la de Ryan, la de Sommer y la de Parula. La de Ryan que usaron en el sector anterior, la de Sommer que aísla solamente una pieza dentaria que se usa en endodoncia, y la de Parula que es la que usamos nosotros en el sector posterior. Entonces, por eso todo esto está un conjunto que lo debemos aplicar. Son teóricos que se fueron dando por separados, pero que toda la vez van unificados. Entonces tenemos que tener en nuestra cabecita que todos esos conocimientos debemos aplicarlos. En la fase 2 tenemos la preparación. La preparación consta de la apertura y el acceso. Ustedes tienen que saber cuál es la diferencia, que hasta el día de hoy muchos no lo entienden, cuándo es apertura, cuándo es acceso. Apertura, acuérdense que es cuando tengo el esmalte íntegro. Veo la carie, pero el esmalte está íntegro. No hay perforación, no hay orificio de entrada. Entonces debo hacer mi apertura con mi instrumental rotatorio. Y acceso ya es cuando está la cavidad
La cavidad de carie, como vimos en la primer diapositiva, ¿no es cierto?, que ya está formada. Entonces ahí yo solamente tengo que acceder a mi lesión y eliminar el tejido deficiente. No necesito apertura. Entonces, esa es la diferencia que hay. Por eso se le pone apertura, acceso. Apertura es cuando no tengo el acceso, o sea que tengo un esmalte íntegro y yo tengo que realizar ese orificio de entrada hacia mi lesión. ¿Está claro? Es para que queden entendidos. Eso es lo que tienen que saber diferenciar bien entre apertura y acceso, porque eso después se le pregunta, en los prácticos se estuvo preguntando y no muchos saben contestar. La eliminación del tejido deficiente. Cuando estamos hablando de eliminación de tejido deficiente, nos estamos refiriendo a nuestra dentina, que tenemos una dentina infectada, que puede ser reblandecida o puede ser dura, y ahí tenemos que saber con qué instrumento, con qué instrumental, tanto de mano como rotatorio, debo eliminar cuál dentina. Hasta el último práctico que fue el martes, muchos alumnos en la comisión, no todos por supuesto, me estoy basando en mi comisión, unos poquitos alumnos no saben diferenciar bien con qué eliminan la dentina, el tejido reblandecido y el tejido duro. Entonces, por eso me aboqué más a hacer un teórico un poquito más largo, como es el último, para que puedan interpretar y que esto le quede grabado, porque es lo que vamos a pasar a hacer en las clínicas, si Dios quiere, dentro de poco. ¿Mm? En la conformación, siempre según el avance de la lesión, no extendernos más de lo que es nuestro tejido infectado para no comprometer un esmalte sano. Y después tenemos la terminación y la limpieza de la cavidad. La limpieza siempre se acuerdan que es con clorexidina o un spray de agua y aire. Bueno, en la fase 1 teníamos las maniobras previas, que teníamos el diagnóstico, que hablamos que es un diagnóstico presuntivo, la profilaxis, el examen visual, examen radiográfico, selección del color, control de la oclusión, aislamiento absoluto, preacuñamiento. Dentro de los materiales, acá podemos observar los materiales que vamos a ocupar, sobre todo en esta zona 2 de Mohn posterior, o clase 2 de Black. Tenemos nuestro ácido grabador, nuestro primer o adhesivo, los microbrush, que es con lo que vamos a llevar tanto el primer adhesivo o el detector de caries. Tenemos nuestras espátulas de composi, ¿no es cierto? Acá en estas espátulas, acuérdense que la espátula de titanium, de frente y de lado, es lo que ustedes tienen que reconocer. Acá se pueden ver bien, de frente, de lado. Son las espátulas que nosotros usamos específicamente para composit. Después tenemos nuestros composites, como saben que tenemos que elegir, que son los composites de esmalte, de dentina, y sobre todo lo que se usa en esta zona es el composite flow. El composite flow lo van a identificar porque es un envase un poquito más finito que viene con una jeringa, que es el composite que vamos a utilizar y poner en nuestro piso gingival, ¿no es cierto?, en nuestra clase 2. Entonces acuérdense que aparte acá le agregamos el uso del composite flow. ¿Por qué flow? Porque es un composite fluido, es un composite que nos permite amortiguar la fuerza, las cargas oclusales en ese piso gingival, para que posteriormente, como dije anterior, cuando empezamos el teórico, no haya filtración en los márgenes gingivales, no se produzca fractura. Entonces, para eso se usa ese composite flow en el piso gingival. Amortigua mis cargas oclusales. Entonces, es como un amortiguador. Lo primero que tengo que hacer siempre en el piso gingival, usar este composite flow. Después sí voy poniendo nuestro composite de esmalte y de dentina, de acuerdo al tamaño, a la extensión de nuestra preparación. Después tenemos las espátulas, esas espátulas que son para ir dándole forma, que vienen con puntas intercambiables, ya que acá tenemos que la reproducción de surcos, de fosas y fisuras de la cara oclusal, ¿no es cierto? Tanto del borde proximal. Son las puntas intercambiables. Estas puntas se intercambian y vamos dando forma, vamos jugando con la cara oclusal, le vamos transformando
a todo lo que hemos eliminado en nuevamente la anatomía de la pieza dentaria. Acá vemos en la figura, tenemos las puntas, tenemos el sistema de matriz. También ahora vamos a hablar un poco del sistema de matriz. Bueno, quiero que le quede claro entonces, teníamos el Composite Flow, los composites esmaltidentina, nuestro adhesivo, nuestro ácido grabador, nuestro detector de caries, nuestras espátulas y las espátulas de composite para dar forma que vienen con puntas intercambiables. Bueno, tenemos la fase 2, que es la apertura o acceso. Dijimos que entonces siempre tiene que ir con la protección de una matriz metálica, siempre en el espacio interproximal, la matriz y la cuña. Ustedes pueden, para proteger al diente, pueden poner la cuña se pone, van a encontrar en la literatura que dice de palatino hacia vestibular. Podemos poner una cuña y a veces si los espacios son muy grandes podemos poner también otra cuña más también, o sea, 2 cuñas, o también podemos sostener con compuesto para modelar en la parte vestibular y palatina o lingual, ¿no es cierto? Se calienta un poquito y se le sostiene a nuestra matriz para no dañar al diente vecino. Acuérdense que la apertura se hace con una piedra redonda, siempre entrando hacia la parte más proximal del diente, en este caso, ocluso proximal, en la fosa terminal, voy a hacer mi apertura con la piedra redonda y con la fresa redonda voy a ir eliminando todo lo que sea dentina dura, ¿no es cierto? Todo el material remineralizado duro, ¿no es cierto? Entonces hago con fresa redonda a baja velocidad. También puedo utilizar una piedra cilíndrica de extremo redondeado o plano, o también puedo usar una piedra periforme. Voy avanzando en mi apertura. Ahí van a notar la apertura de la pieza dentaria, la apertura o abordaje. Ahí puedo ver cómo sostengo mi matriz con el anillo, siempre en la fosita terminal y me extiendo hacia proximal, ¿no es cierto? Porque es la única forma de entrar porque tengo el diente vecino. Entonces, en esta fosita y me extiendo hacia la pared, eliminando la pared porque la carie está sobre esta pared. Entonces tengo que extenderme y eliminar esa pared distal que está con lesión de carie, ¿no es cierto? La eliminación del tejido deficiente. Siempre acuérdense que debemos usar, ustedes ya saben, el detector de carie, colorimétrico, se coloca, se enjuaga, y vamos eliminando, siempre que no quede. Podemos eliminar con fresas redondas, acá lo vemos, fresa redonda, eliminamos toda la dentina dura. Y la dentina reblandecida, acá se ve bien, en esta figura, con el excavador. Voy eliminando con mi excavador. Ahí se nota bien cómo rompo la pared, esta pared que es proximal, que me queda junto al área de contacto. Elimino la dentina reblandecida con mi excavador o cucharilla. Acuérdense, todo lo que es blando con el instrumental de mano, que es el excavador o cucharilla. Todo lo que es duro con mi instrumental rotatorio, con fresa redonda a baja velocidad. Y siempre y con el micromotor o contraángulo. Todo lo que es baja velocidad es micromotor o contraángulo. Lo que es alta velocidad es el uso de turbina. Y el tejido reblandecido siempre con instrumental de mano, en este caso que son los excavadores o las cucharillas. Y siempre usando nuestro detector de carie, que es lo que nos va a ayudar a evaluar hasta dónde llegar y eliminar el tejido. Seguimos con la eliminación del tejido deficiente. Acuérdense, entonces, tejido reblandecido con instrumental de mano, excavador o cucharilla, y tejido endurecido de dentina con fresa redonda a baja velocidad. Termino, sigo eliminando. O sea que no se nos olvide eso, por favor, chicos, la diferencia
entre instrumental de mano, instrumental rotatorio, tejido reblandecido, tejido endurecido. ¿Con cuál y con cuál elimino? Tejido endurecido con instrumental rotatorio, fresa redonda con micromotor o contraángulo a baja velocidad y tejido reblandecido con instrumental de mano con cucharilla o excavadores. Siempre haciendo con nuestro detector de carie. Acuérdense que es lo que nos va a dar el parámetro si seguimos teniendo las lesiones de carie. Coloco, ustedes ya saben los tiempos, vuelvo a enjuagarlo y seguimos. Seguimos con la conformación por avance de la lesión. Como le dije, podemos utilizar se hacen con pequeños o una fresa periforme con movimientos pendulares, movimientos de vaivén en nuestra cara proximal. Ahí van a ver cómo coloco la piedra. Esto acuérdense que ya la piedra, esto estoy usando para eliminar el esmalte y hacer mi conformación por avance de la lesión con material, con instrumental rotatorio turbina. Estoy usando turbina a alta velocidad. O una periforme o una cilíndrica de extremo redondeado. Ahí se nota bien con movimientos de vaivén, como movimientos de péndulo, voy haciendo y eliminando mi tejido infectado. Acá lo pueden ver bien, el piso gingival, pared axial y piso pulpar que se va hacia oclusal. Ahí tengo mi conformación por avance de la lesión. Voy conformando. Siempre involucro la cara oclusal. Y luego tengo la terminación de la preparación. Una vez que terminé, eliminé mi pared proximal con una periforme. Voy terminando todo mi caja. Queda mi piso gingival, mi pared pulpar y mi piso axial. Acuérdense que queda como un escalón. Voy a terminar con el recortador del margen gingival. Voy a alisar mi piso gingival, ¿no es cierto? Acá paso recortador para prolijar todo lo que sea el piso. Acuérdense que en este lugar va a ir mi Composite Flow, que es donde va a sentar, en este piso. Y la terminación de las paredes, acuérdense que siempre son con piedras troncocónicas o fresas multifilo, para darle que no quede ninguna retención en las paredes y que queden bien prolijas, bien lisas. Bueno, ahí tenemos mi preparación terminada. Ahí se nota bien el piso gingival, la pared pulpar y el piso axial. Y acá en este caso tenemos la pared mesial de la cavidad, porque da al lado mesial, al lado distal, la pared distal, perdón, que da al lado distal de la pieza dentaria. Este es en el área próximo mesial. Luego pasamos, una vez que terminamos nuestra preparación, pasamos a la restauración. Los pasos de la restauración, sabemos que tenemos la prueba y adaptación del sistema de matriz, la técnica adhesiva, ustedes ya saben que consta del ácido grabador del sistema adhesivo, la técnica de restauración, que tienen que tener en cuenta la inserción del material, la adaptación, modelado y polimerización. La técnica de pulido, que va a dar la forma, el alisado y brillo con los diferentes tipos de piedras, de gomas, ¿no es cierto? En esto tenemos mucho para dibujar los surcos,
las cúspides de las caras oclusales, tanto de premolares como molares, y siempre el control operatorio, postoperatorio, que es con el papel articular. Eso siempre no olvidarse para que no quede ni una interrupción en la oclusión del paciente, ni una interferencia que quede alta en nuestra restauración y que pueda interferir en el sistema estomatognático. Como le dije, teníamos la adaptación e inserción de la matriz, tenemos diferentes tipos de matrices, tenemos las comerciales, las metálicas y seccionales. La diferencia que hay con el sector anterior y el sector posterior, que acá tanto para la preparación como para la restauración vamos a utilizar matrices metálicas, que es lo que se diferencia del sector anterior, que en la parte de restauración usamos las matrices de acetato, cuando vamos a poner nuestro material restaurador. En este caso vamos a usar matriz metálica, porque es la que nos va a dar la mejor adaptación e inserción también de nuestro material y que llegue bien hacia el límite gingival para que no queden excesos de material entre la encía y la pieza dentaria, entre nuestra área de contacto. Ahí ustedes van a ver cómo adapto la matriz, cómo pongo la cuña. Puedo poner, como le dije hoy, una cuña tanto que vaya de palatino a vestibular y otra de vestibular a palatino. Depende del espacio que tenga para poder sellar bien y que no haya exceso de material después de nuestra terminación entre la parte de la encía y la pieza dentaria vencida, que nos altere el punto de contacto. Ahí ven bien cómo coloco la cuña, cómo coloco la matriz, siempre de palatino hacia vestibular, se puede colocar, es lo que van a encontrar también, pero también podemos ponerlo de vestibular hacia palatino. Ahí va la matriz, está la cuña y el aro, con mi porta-clamp. En este caso voy a usar el aro para sostener esa matriz metálica. Una vez que seleccioné la matriz, vieron que dije que podemos usar la matriz metálica con la cuña, con el aro. También podemos sostenerlas con unos compuestos de modelar. Van a encontrar en algunas literaturas, en algunos libros o en algunas páginas también de internet que se sostiene con el compuesto de modelar. Todo depende de la situación con la que nos encontramos en ese momento, de nuestra elección. Ay, perdón. Bueno, estamos entonces con la técnica adhesiva. Una vez que tenemos la selección de la matriz, vamos a la técnica adhesiva, que es la aplicación del ácido grabador, 15 segundos. Acuérdense que 10 en esmalte y 5 en dentina. Luego se lava, el lavado es el doble de tiempo, y si me llega a quedar más ácido grabador que lo que hago, sigo lavando. Si necesito más tiempo, lo lavo más hasta eliminar todo el ácido grabador que se pueda encontrar en la pieza dentaria. Luego hago el secado. Muchas veces aconsejamos proteger la dentina con un papel tisú, ¿no es cierto?, para no dañar nuestros túbulos dentinarios que hayan quedado, para que el aire no sea tan abruptamente. Y luego la aplicación del primer o adhesivo, que eso saben que se colocan, el primer o adhesivo va en dos capas. La primera capa, coloco mi primer capa, refluyo. ¿Qué quiere decir refluyo? Uso la jeringa de aire, la jeringa triple de aire apenita, para que ese primer o adhesivo entre los túbulos dentinarios y me forme la trama de colágeno donde después se pueda adherir mi material de restauración. Y a la vez lo que hago es eliminar el solvente que tiene ese adhesivo. Pongo la segunda capa y de ahí fotopolimerizo. Acuérdense que se fotopolimeriza 20 segundos o también de acuerdo a la indicación del fabricante.
Entonces que quede claro que la aplicación del primer son dos capas. Una primer capa, la refluyo, la segunda capa coloco y la fotopolimerizo, siempre llevando con el microbrush. Y siempre en cuenta la polimerización. Ahí viene la técnica adhesiva. Entonces, coloqué mi ácido grabador, eliminé el ácido grabador, lo seco, ahí se puede ver la torundita que pongo para secarlo, para que el aire no sea tan fuerte. Coloco mi adhesivo, una capa, refluyo el adhesivo, y vuelvo a colocar otra capa y fotopolimerizo. Acuérdense que el adhesivo son dos capas de colocación. La primera coloco, refluyo, vuelvo a colocar otra capa y fotopolimerizo. Y luego seguimos con la técnica de restauración. Una vez que hice mi ácido grabador, hice mi adhesivo, vamos a nuestro Composi, que como le dije es el Composi Flow, el que va en el piso gingival. ¿Por qué flow? Porque es fluido, ¿no es cierto? Es un Composi fluido que se va a adaptar a este piso, y va a amortiguar mis fuerzas oclusales. Entonces lo primero que hago es colocar en este piso gingival que veo acá, un pequeño milímetro del Composi Flow y fotopolimerizo ese Composi Flow. Una vez que coloco el Composi Flow, fotopolimerizo de 20 a 40 segundos, según las máquinas que tenemos, tanto ya sean las LED, las luz halógenas, puedo fotopolimerizar 20 o 40. Una vez que pongo mi Composi Flow, como dijimos, teníamos los Composi de esmalte y de dentina, voy a poner mi Composi de esmalte. Y lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Es formar mi pared proximal. Siempre acuérdense que voy colocando en capas oblicuas superpuestas, porque tienen que tener en cuenta el factor C de contracción, que es lo que se habló en el teórico anterior. Todo lo que yo haga es para amortiguar las fuerzas oclusales y que tenga una buena restauración y que no haya fractura. Entonces, una vez que puse mi Composi Flow, fotopolimerizo, 20-40 segundos, pongo mi Composi de esmalte, reconstruyo mi pared proximal, ¿no es cierto? Con la espátula, acá ya van a ver que está reconstruida la pared proximal. Entonces retiro mi sistema de matriz, la retiro y queda la pared proximal. Siempre en forma oblicua voy colocando, en capa superpuesta. Una vez que hice la pared proximal, sigo rellenando mi cavidad. Ahí le vuelvo a mostrar con el otro sistema de matriz. Siempre el Composi Flow primero en piso gingival. Para que no se olviden, lo primero que pongo es Composi Flow en el piso gingival para amortiguar mis fuerzas. Y después el otro Composi de esmalte, reconstruyo mi pared proximal, o sea acá mi pared mesial. Acá fotopolimerizo. Y acá queda construida la pared mesial. Lo primero que se hace entonces, se coloco mi Composi gingival en piso gingival y luego hago la formación, procedo a hacer la pared proximal para que ya me quede la cavidad conformada, ¿no es cierto? Voy conformando a poco. Siempre en capas oblicuas, superpuestas voy poniendo para evitar el factor C de contracción. Inserción, adaptación, modelado y polimerización. Acá ya tengo mi pared terminada y voy a ir poniendo con la espátula de Composi, como le dije, en capas oblicuas de 2 milímetros. Voy formando, pongo capas superpuestas, fotopolimerizo. Acá ya voy terminando prácticamente mi restauración. Voy cubriendo toda la cavidad con Composi. Y fotopolimerizando. Cada capa que pongo, fotopolimerizo. 20-40 segundos.
40 segundos, lo ideal según la máquina, la lámpara que ustedes tengan, el instrumental que posean. Acá voy moldeando, una vez que voy poniendo las capas superpuestas de mi composite, voy terminando mi restauración, uso mis puntas, las puntas que les mostré antes, que son puntas intercambiables, adaptables, para darle la forma a los surcos, a las cúspides. Ya voy jugando con eso, con la anatomía del diente. La voy moldeando para que el desgaste posteriormente sea mínimo que yo realice. No poner un exceso de material y que me quede una sobreobturación, ¿no es cierto? Entonces voy dándole forma para que mi acabado sea mucho más fácil. Esto voy poniendo las puntas que les mostré anteriormente y voy fotopolimerizando. Voy colocando, moldeo con mis puntas, siempre con la espátula. Acuérdense que llevo el composite con la espátula de titanium de frente de lado, y después le voy dando la forma con las puntas intercambiables y fotopolimerizo. Luego viene mi terminación y pulido, que uso las piedras y fresas de forma troncocónica, multifilo, las de pimpollo, las de gomas, las puntas de gomas. Le voy dando la forma de la anatomía a mi cara oclusal. Podemos jugar con todo eso. Las piedras de pimpollo para darle la terminación a las cúspides. Las troncocónicas, las puntas de goma para darle brillo, alisado, para darle una buena textura a mi terminación, y siempre las brochitas de cepillo, para darle la buena terminación, alisado y lisura a la restauración. Como le dije entonces, la técnica de pulido consiste en darle forma, alisado y brillo final. Alisamos bien, le devolvemos la anatomía, la morfología y la función a nuestra pieza dentaria. Utilizamos nuestras puntas de gomas y las brochitas con la pasta abrasiva para darle el brillo, para el acabado final. Para que no queden interferencias, porque si quedan interferencias o queda una zona rugosa o áspera, ¿qué hace eso? Hace que eso se junte placa bacteriana, y eso todo después influye de nuevo en que haya filtraciones, que no nos ayuda a tener una buena restauración. Ahí me queda terminado, la terminación y el pulido. Miren el brillo con que queda y la terminación de la anatomía dentaria, o sea que le devuelvo todo, queda mi cara proximal bien terminada, mi espacio bien delimitado, y una buena terminación con un buen brillo y sin aspereza. Entonces, siempre recordar la terminación, el pulido y por último el control postoperatorio con mi papel de articular para ver si queda alguna interferencia, ¿no es cierto?, en la pieza dentaria, y en todo caso se lo desgasto. Bueno, la bibliografía de la cátedra, ya saben, la nata, y bueno, espero que hayan podido entenderlo, que hayan seguido las secuencias,